Parece ser que Greta Thunberg quiere hacernos sentir culpables para que los gobiernos tengan una buena excusa para poder subirnos los impuestos. Pero esto no es nuevo. Ya desde tiempos de Felipe González, con sus nucleares no gracias, pero le compramos la electricidad a Francia. Electricidad que es más barata, por eso se la compramos, porque proviene de centrales nucleares. Si nosotros tuviéramos la misma cantidad de centrales nucleares o hubiéramos apostado por las centrales nucleares en vez de por las energías renovables, muy probablemente, puesto que el nivel de vida es inferior en España y los sueldos también son inferiores, estaríamos en una buena posición para competir a nivel económico con las centrales nucleares francesas, puesto que nuestro coste sería menor. La excusa que tienen para comprarle la electricidad a Francia y también a Portugal y ahora también a Marruecos, pues que en Francia y en Portugal la electricidad es más barata. Es más barata, como ya he dicho, porque viene de centrales nucleares, y en España, por ejemplo, en vez de apostar por las centrales nucleares, están apostando por las energías renovables. Por ejemplo, están cerrando centrales nucleares. Empezó Rodríguez Zapatero con su antinuclearismo, cerrando la central de Zorita. Era pequeña, pero no tenía por qué haberse cerrado. Se podría haber ampliado, se podría haber construido una nueva con más potencia, y no se hizo. Además de no construir nuevas centrales nucleares mejores, con más seguridad, y que resultase que nuestra energía fuera más barata que la de los demás y por lo tanto pudiéramos vender nuestro excedente a otros países, además no tenemos una central de almacenamiento de residuos radiactivos, por lo que estamos pagando al día 73.000 euros a Francia para que simplemente nos guarde los desechos de la central de Vandellós 1. 73.000 euros al día, que hacen casi 2.200.000 euros al mes. Y este dinero no lo paga el gobierno, no sale del bolsillo del presidente, sale del bolsillo del ciudadano, del contribuyente. Esto lo pagas tú. La falta de competitividad en nuestros precios, aparte de que solo el 40% de la electricidad proviene de centrales nucleares, resulta que es que nuestras centrales nucleares no están encendidas las 24 horas, sino que funcionan bajo demanda. Y esto es porque no tenemos capacidad de almacenar esta electricidad sobrante que puede estar generando mientras no hay un consumo excesivo, como por ejemplo puede ser la noche. De noche el pico de consumo desciende muchísimo y toda esta energía que se podría generar y se podría exportar o almacenar no se hace. La excusa es que es demasiado caro o que no es eficiente. Pero menos eficiente es tener que pagar 73.000 euros al día y tener que comprar la electricidad a un país donde están produciendo la electricidad de la misma forma que podrías hacerlo tú, con las centrales nucleares. ¿Qué pasa con la energía solar y la energía eólica, por ejemplo? Pues más de lo mismo. Cuando hay sol o viento suficiente no tiene por qué coincidir con la demanda de la gente. Por lo tanto, también habría que almacenar esta energía y, según el gobierno, no es rentable. Sin embargo, Tesla está implementando unas baterías que podrían funcionar perfectamente como acumuladores de energía en las casas o incluso en grandes almacenes donde se pudieran almacenar estas baterías, pero al gobierno no le interesa porque esto también significaría que una persona común y corriente podría ponerse las placas solares en su casa y tener estos almacenadores de Tesla y no depender para nada de la red de consumo eléctrica. Y como siempre, para esto el gobierno tiene una solución: que pagues más por la electricidad para hacer una transición energética de las centrales térmicas de carbón a energías renovables
y que deje de consumirse tanto gasoil. Lo peor de todo es que esta transición energética no significaría que nuestra electricidad dejase de provenir de centrales térmicas de carbón o de centrales nucleares. Vendría exactamente igual porque le compraríamos electricidad a Francia o a Portugal, que vienen de centrales nucleares, o a Marruecos, como han dicho ya, que viene de centrales térmicas de carbón, puesto que en Marruecos no están obligados a pagar la tasa de carbono, la tasa de CO2, y España sí. O sea que no se dejaría de emitir CO2, sino que simplemente lo emitiría otro país. Y como todo el mundo sabe, pues las centrales nucleares en otros países no son radioactivas. Y las centrales térmicas de carbón en Marruecos, pues no contaminan tampoco ni tiran CO2 a la atmósfera. Eso solo pasa si se fabrica en España. En España solo pueden haber energías renovables porque esto es lo que nos venden. ¿Todo esto sirve para algo? Pues no. Porque que le cobren impuestos al ciudadano no sirve de nada, puesto que no es el ciudadano el que más está contaminando, por así decirlo, y mucho menos no es el ciudadano el que está emitiendo CO2 a la atmósfera, sino que son las grandes industrias del transporte como son los barcos. El político siempre tiene una respuesta y es culpar al ciudadano de sus propios desmanes. Como por ejemplo culpar al ciudadano de emitir CO2 a la atmósfera, un gas que es totalmente tóxico para las plantas, obviamente, y con un efecto invernadero increíble. Y como consecuencia, pues te van a cobrar más por tener un coche diésel, cuando los coches diésel lo que más emiten a la atmósfera no es CO2, sino dióxido de nitrógeno. Si tanto les preocupase la emisión de CO2 y de gases contaminantes a la atmósfera, por ejemplo, no se permitiría que los barcos tuvieran una cantidad de azufre en el combustible 10 veces mayor al de los vehículos terrestres. Por ejemplo, no dicen nada de los barcos mercantes. Los 15 mayores barcos mercantes del mundo contaminan igual que 760 millones de coches. 760 millones de coches. Solo 16 barcos. ¿Cuánto contaminarán todos juntos? ¿Se puede comparar a lo que contamina un coche? Ni mucho menos. Sin embargo, culpan al ciudadano. ¿De dónde vienen estos barcos? Tampoco dicen nada de los aviones. El combustible que utilizan los aviones es muy cancerígeno. Y, por ejemplo, cuando el avión va a aterrizar, se deshace de este combustible. ¿Y qué pasa? Que este combustible que tira, como tampoco no dicen nada de dónde viene el plástico que está virtiéndose a los océanos. Porque el 96% del plástico que se vierte a los océanos viene de Asia y África. No es en África ni en Asia donde la heroína del ecoclima está intentando culpabilizar a los ciudadanos, a los políticos, pero en general a los ciudadanos, porque lo que le dice a los políticos es que deberían de cobrarle más impuestos a los ciudadanos para que no contaminasen. La heroína del ecoclima no va a Asia ni a África, porque allí no le harían ni caso. Solo le hacen caso los progres buenistas europeos y americanos. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Y le dan voz y la aplauden, como podemos ver, no porque crean en sus palabras, sino porque les está dando una excusa buenísima para subirnos los impuestos. Y esto no sirve de absolutamente nada, puesto que no somos los europeos ni los americanos los que más estamos contaminando, sino que es en China, en la India y en África donde se están produciendo estas aberraciones
contra el clima, no contra el clima, sino contra la naturaleza. Subirnos a los ciudadanos los impuestos no sirve de nada porque nosotros no somos los que contaminamos, sino estas grandes empresas o estas grandes multinacionales con el beneplácito de los gobiernos locales, pero parece ser que la gente ya se está cansando y está viendo lo que hay detrás de todo esto. Porque Greta simplemente es una marioneta, es una niña que está enferma, tiene Asperger, tiene trastorno obsesivo compulsivo y esto explica que esté tan a tope con lo del cambio climático. Ella posiblemente se lo crea, pero está siendo manipulada primero por sus padres, que permiten todo esto y que no esté en el colegio, y segundo, por todos estos gobiernos y organismos internacionales que le están dando voz simplemente para poder cobrarnos más. Esta es la naturaleza de los políticos, solo quieren cobrarte más, solo quieren que pagues más, que seas menos libre. Afortunadamente, parece ser que el mundo no se cree estas tonterías, pero por desgracia, poco podemos hacer contra los gobiernos que nos obligan a pagar más. Gobiernos, instituciones internacionales y organismos legitimados por estos gobiernos y organizaciones internacionales. Así que, Greta, yo te diría, sé que no lo vas a ver, obviamente, y aunque lo vieras no entiendes el español, que si realmente estás preocupada por el ecosistema del planeta, te vayas a China, te vayas a la India, te vayas a África y mires cómo están allí los ríos, mires cómo se utilizan allí los productos químicos en las fábricas, cómo hay una capa constante de niebla sucia en las ciudades, y verás y comprobarás in situ que es Asia y África la que están destrozando el planeta y no Europa y América. No es el capitalismo el que está destrozando esto, sino más bien países socialistas y donde el gobierno corrupto simplemente se deja comprar por grandes empresas o grandes corporaciones. Espero, Greta, que no llegues a ser un juguete roto y acabes como muchos otros. Ojalá te dejen en paz y vuelvas al colegio y vuelvas a ser una niña dentro de lo que cabe normal. Por cierto, Greta, si alguna vez acabas mal, creo que deberías darle las gracias a tus padres, sobre todo a tu madre, puesto que fue la primera en lucrarse después de que tú salieras a la luz publicando un libro que ha tenido muchísimas ventas. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.